Padre bendito, amado Señor, te rogamos que tu bendición para este mensaje venga de ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo, abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestro corazón para recibir de parte tuya, Señor, lo que nos quieres hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente para compartir la palabra del Señor en este mensaje en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, los versículos 38 al 42. El mensaje se llama así: dignos oyentes de la predicación del Evangelio. Veamos la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. El ser humano, por naturaleza, es un adorador. Tiene que adorar a algo. Ya sea los que no creen en Dios, adoran a su partido político, a su ideología, a su ciencia, a sus logros o a sí mismos. Los creyentes en Jesucristo adoramos al Dios vivo y verdadero. Hay gente también que adora ídolos o falsos dioses. En esa necesidad de relacionarse con el ser superior, en este caso con nuestro Creador, Dios toma la iniciativa. Él mueve a sus hijos, a sus siervos, soberanamente, para llevarlos a la fe en Cristo. Y el resultado es una relación de pacto con Él, un pacto con Dios. Tenemos el ejemplo de Nínive, capital del imperio asirio, un imperio perverso, muy malvado, donde Dios comisiona a Jonás para que vaya de parte de él a predicar, que se arrepintieran. Jonás lo que decide es alejarse de Dios, se escapa de Dios, no quiere escuchar lo que Dios le dice. Y toma una barca y huye, pero Dios lo disciplina, la barca naufraga, lo tiran al mar y él es tragado por un gran pez que después de 3 días y 3 noches lo arroja relativamente cerca de Nínive, y él tiene que caminar y va y predica, y la gente de Nínive se arrepiente, que es lo que Dios quería, era el propósito de Dios. Queda pues el valorar la predicación de la palabra de Dios. Cuanto más interés y atención ponga a esto, se aprenderá a apreciarla. En la lectura que hemos tenido, el versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús es que sí, incluso estos que eran malvados se arrepintieron y que Dios les iba a dar esa señal, pero que aquella generación que estaba con Jesús no quiso creer, lo rechazaron.
Entonces, de este versículo nombrado, este último versículo, se puede interpretar esto. Dios está haciendo todo lo necesario para que lleguemos a Él. El mensaje para hoy dice así: considere con dignidad la obra de Dios a favor suyo. Sea responsable a lo que Dios le está hablando, así como hicieron estos hombres de Nínive, y esa es la señal que Jesús les dio a los judíos de aquel entonces. Y ya sabemos qué es lo que sucedió. El mensaje dice: considere con dignidad. ¿Qué cosa es dignidad? Dignidad es la condición o calidad de ser digno. Es la estima tenida por Dios. Es la fianza de Dios. La forma agradable que Dios ve en quien tiene decoro, excelencia, realce. Se le dice digno a quien merece algo porque tiene dignidad, tiene decencia, honor y autoridad y respeto de sí mismo, mostrados en su conducta, en su pensamiento y en su proceder. Para este mensaje lo exponemos en 3 puntos. El primer punto dice así: el Evangelio es el medio que Dios emplea para llegar a las personas. Es el instrumento de Dios por el cual salvará a las personas. El Evangelio del Reino de Dios, también llamado el Evangelio de Jesucristo, o a veces solamente se dice el Evangelio del Reino, o sencillamente el Evangelio. Y se dice así porque no hay otro Evangelio, es uno solo mostrado desde el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Todas las Escrituras confluyen en eso. Es el mensaje de Dios para el ser humano. Es la declaración, la exposición, la proclamación que Dios hace de sí mismo, de Jesucristo y de usted que me escucha. En el Antiguo Testamento, los profetas dieron testimonio del Evangelio a futuro, viendo a futuro lo que iba a pasar. En el Nuevo Testamento, los apóstoles. Entonces, sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles es que se establece la predicación del Evangelio. Haciendo un resumen en la epístola a los Colosenses, el capítulo 1, versos 26 al 28, se dice así: el misterio que Dios guardó por miles de años lo da a conocer en Cristo para toda la humanidad, para judíos y gentiles, y ahora es anunciado y predicado. El Evangelio contiene los elementos necesarios que hay que conocerlos y comprenderlos sobre su situación como pecador ante Dios su Creador, para que en uso de su entendimiento, su razón, su libre albedrío y la voluntad suya, tome la decisión de recibirlo o rechazarlo. Cuando se recibe a Jesús, recibimos también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a toda la plenitud de Dios. El Evangelio también contiene todo lo necesario para sustentarlo, sostenerlo en su nueva vida y perfeccionarlo, es decir, regenerarlo, santificarlo, a fin de que, como creyente, es decir, discípulo, seguidor de Cristo, cristiano, se parezca más y más a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios está usando a sus siervos para hacerle entender acerca de todas estas cosas. La epístola primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí le llama locura de la predicación porque los que predicamos el Evangelio
Muchas veces se nos toma como locos porque usamos la sabiduría, seguimos la sabiduría de Dios, que es distinta a la sabiduría del mundo. El Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Lucas 8:1 dice algo semejante: Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios junto con los 12 apóstoles. En Apocalipsis 14:6 se le dice el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, siendo otro mandato, otra comisión del Señor que lo da acá en Apocalipsis, de que esta característica de una iglesia misionera, llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua, etnia, pueblo. El Evangelio no solamente habla de su pasado, del presente, sino también del futuro. ¿Qué es lo que espera a la humanidad, lo que espera a usted en el futuro? Y todo esto lo centra en Jesucristo. Jesucristo, personaliza el plan divino de salvación, redención y regeneración que Dios se propuso con respecto al curso de los siglos y al final de los tiempos, y todos los acontecimientos por venir están centrados en Él. Dios está haciendo todo lo necesario para que lleguemos a Él. Considere con dignidad la obra de Dios a favor suyo. El punto 2. Recibiendo de Dios conforme a lo que le está hablando. Dios conoce los corazones, sabe de su interés o de su desinterés. ¿Actuará como Jonás? Es decir, huirá de lo que Dios le está diciendo, escapará de Dios, se alejará de Dios por no querer hacer el mandato de Dios. Dios es dueño y Señor de todo, es dueño del tiempo, no está sujeto a espacio, ni tiempo, ni limitación alguna. Vive en un eterno presente, tiene sus propósitos para usted, para lo cual trabaja. El Evangelio de Juan, capítulo 5, 17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si bien dicen las Escrituras, es decir, la Santa Biblia, que Dios descansó después de terminar la creación, trabaja ahora. Trabaja todos nuestros días en la obra de la conservación y providencia y en la obra de la salvación. Trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es la conservación? Es una de las funciones específicas de Dios con relación a su creación, es decir, el universo, el mundo, pues estos no podían existir por sí solos, tampoco podían seguir existiendo por su propia voluntad. La providencia es la agencia continua de Dios por medio de la cual hace que todos los acontecimientos del universo físico o moral cumplan el designio original para el que fueron creados. Tenemos entonces todo este grandioso trabajo de Dios en provecho, en beneficio de todos nosotros y de usted en particular. Y lo pronto, lo urgente que Dios quiere para usted es su salvación, para que lo regenere, lo redima, lo santifique. Veamos qué dicen las Escrituras al respecto. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hebreos 4:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. También en Santiago
la epístola a Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ante todo este panorama, uno puede decir que es demasiado joven todavía como para comprometerse con Dios, dejarlo para después. ¿Cuánto es? ¿Qué edad es ser demasiado joven para Dios? No vaya a ser que, dejando pasar el tiempo, resulte demasiado tarde. Y no solo porque pasaron muchos años y tenga usted ya una edad avanzada, sino sobre todo porque al desoír el llamado de Dios, uno puede estar enredándose con el mundo, meterse en tal o cual problema de manera que lo aten de por vida o le hagan el camino muy difícil. Ocurre esto, con frecuencia vemos personas que se enredaron de tal manera con el mundo y que eso es un impedimento para ellos, según su visión, según su situación. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todo lo que recibimos de Dios, lo que nos va hablando, espera, demanda una reacción consecuente suya. No se quede con ser solamente oidor, sino hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Dios está haciendo todo lo necesario para que lleguemos a Él. Considere con dignidad la obra de Dios a favor suyo. El punto 3. ¿Qué respuesta daremos a Dios? Si ya somos creyentes, es decir, convertidos, seguidores, discípulos de Jesús, escuchemos esto. Esta porción que un autor cristiano nos dice así: muchos creyentes han sido mejor adiestrados para esperar pecar y luego tratar con sus pecados que para esperar y disfrutar de su libertad. Cristo nos libertó de las cadenas del pecado. La vergüenza y la culpa autoimpuesta genera una situación que podría hacerle sentir que es un fracasado. Se empieza el día con miedo a pecar, se vive avergonzado, se va a dormir con una larga lista de fallas, o si esta lista es corta, le entra el temor de haber pasado por alto pecados ocultos. ¿Qué ha ocurrido con la gracia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la vida abundante que Cristo le ofrece? ¿Es lógico que personas libres estén viviendo con tanto temor? ¿Somos libres o no? Si lo somos, vivamos como creyentes, liberados, pues Cristo cortó las cadenas que nos ataban al pecado, que nos ataban al amo antiguo, es decir, el príncipe de este mundo, el enemigo de Dios. Este príncipe del mundo quiere que siga viviendo en la choza de la ignorancia, con los harapos de la culpa y la vergüenza. Recordemos que nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo Jesús y resucitamos con Él para andar en vida nueva, y el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos ha libertado, nos ha liberado. Vivamos entonces en esa libertad. ¿Y qué ocurre si aún no se ha convertido a Dios? No se ha convertido por la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento. Le anunciamos que la conversión es pasar del reino de oscuridad espiritual, del reino de tinieblas, al reino de luz,
el reino de Dios. Es una experiencia, un encuentro personal en el que Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, viene a vivir en usted. Es una transformación que consiste en pasar de ser desconocido para Dios a ser hijo de Dios. Solo así se es hijo de Dios. El libro de Hechos, el capítulo 3, versos 18 al 20 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Dios está haciendo todo lo necesario para que lleguemos a Él. Considere con dignidad la obra de Dios a favor suyo. Bien, como conclusión, 3 conclusiones, 3 cosas. Reconocer dignamente lo que Dios está haciendo a favor de usted. Segunda conclusión, interesarse por saber y comprender cómo convertirse al Señor si usted no se ha convertido todavía. Y tercera conclusión, para todos, Dios está esperando una reacción suya según los propósitos de Él, los propósitos de nuestro Dios. Amén, y que el Señor los bendiga. Bendiga su palabra, los bendiga a todos ustedes. Amén.